Hola de nuevo. Si en el vídeo anterior habíamos hablado de las características generales del romanticismo y de la poesía romántica, en este vídeo nos centraremos en la prosa romántica y en el teatro romántico y veremos cómo esas características vistas en el primer vídeo también se cumplen en estos dos géneros. Comenzamos directamente con la prosa romántica. Con respecto a la prosa romántica, vamos a hablar en primer lugar de 4 grandes subgéneros. Empezamos con la narrativa fantástica. Como habíamos dicho cuando hablamos de las características generales del romanticismo, los románticos sentían absoluto fervor por todo lo relativo a lo fantástico, a la estética de lo feo, a la estética del terror y todo lo que ello conlleva. Eso dio lugar a una narrativa muy importante, sobre todo en Europa y Estados Unidos, y como fruto de esa narrativa tenemos a los grandes monstruos que hoy conocemos, como son Frankenstein, escrita por Mary Shelley, Drácula, de Bram Stoker, o los cuentos y novelas de Edgar Allan Poe. En España, los máximos representantes son Bécquer, con sus leyendas que veremos a continuación en este vídeo, y Pedro Antonio de Alarcón. Por otro lado, el segundo de los grandes géneros importantes es el periodismo. En el siglo XIX el periodismo es muy importante y tanto que el periodismo que hoy conocemos se debe en gran medida a este periodismo decimonónico. Dentro del género periodístico destacaríamos los artículos de opinión, que cumplen 3 características en este periodo. Son textos breves que reflejan ambiente y costumbres populares del día a día y reflejan esas costumbres con una finalidad o dos en este caso. Por un lado entretener, pero sobre todo hacer una crítica social para intentar mejorar la sociedad de la época. Recordemos que a los románticos en gran medida no les gustaba la sociedad en la que vivían. Por último, la tercera característica es que están a medio camino entre el cuento y el ensayo. Esto quiere decir que muchos artículos cuentan una pequeña anécdota, un pequeño cuento, y a través de él el autor da sus opiniones, de ahí el ensayo, y a través de esas opiniones intenta entretener y también criticar lo que se cuenta en ese artículo. El tercer gran bloque de la narrativa romántica lo tenemos con la novela histórica. También nace en este periodo como el periodismo moderno, y aún hoy se escriben novelas históricas de gran tirón y que se convierten en grandes bestsellers y cumplen las características que ya cumplían en el siglo XIX. Básicamente que mezclan personajes y hechos de ficción con otros personajes históricos. Obras en España podríamos destacar varias, pero aquí utilizamos como ejemplo Sancho Saldaña de Espronceda o El Señor de Bembibre de Enrique Gil y Carrasco, cuya acción se desarrolla en la Edad Media. Recordad que en el romanticismo hay una corriente de evasión y en muchas ocasiones esa corriente de evasión lleva a los románticos a otras épocas, por ejemplo la Edad Media. Como último subgénero de la prosa romántica hemos ya aludido a las leyendas, que tienen un carácter especial ya que están escritas por un autor culto, pero que se basan en relatos populares. Es muy apreciada por los románticos ya que se pueden emplear en ella todas las características propias del periodo, como veremos con Bécquer a continuación. Como acabamos de realizar una breve introducción a las leyendas, pasamos directamente a desgranar
cómo se dan esas leyendas en uno de los autores más representativos de la época, Gustavo Adolfo Bécquer. 4 son los puntos que vamos a tocar. En primer lugar, que se trata de 18 relatos. Están publicados entre estas dos fechas, 1858 y 1864. Como hemos visto también, la mayoría se ambientan en la Edad Media y todas ellas narran un hecho fantástico o sobrenatural. Como vemos, dos de las características propias del romanticismo: la evasión hacia épocas pasadas y la estética de lo fantástico, del terror en algunas ocasiones. Como títulos destacados de esas 18, yo os recomiendo El monte de las ánimas, Los ojos verdes, El miserere o El rayo de luna, entre muchas otras. ¿Y qué características, temas recogen propios del romanticismo estas leyendas beckerianas? El amor imposible, el tema del amor, es muy habitual en estos relatos, o la amada inalcanzable, como sucede en El rayo de luna, el héroe rebelde, la naturaleza violenta. Todas estas características son propias también del periodo romántico y se cumplen en las leyendas beckerianas. A continuación, como uno de los grandes representantes del periodismo decimonónico español, concretamente famoso por sus artículos de opinión, tenemos a Mariano José de Larra. Como veis, tenía 27 años cuando murió. ¿Qué 4 detalles podemos destacar de la obra y vida de Larra? Larra fue un hombre progresista y defendió esos ideales progresistas en sus artículos como crítica constructiva para mejorar la sociedad. Utilizó seudónimos, es decir, no son sus nombres reales, y firma en muchas ocasiones como El Duende, Andrés Niporesas o Fígaro, que es uno de sus seudónimos más famosos. Escribió, como decíamos, artículos de opinión y de costumbres, actitud crítica hacia sus defectos y costumbres, con esa actitud de denuncia de lo que no le gustaba y con una intención de mejorar la sociedad. Entre los títulos de sus artículos podríamos destacar Un castellano viejo, En este país, o el famosísimo Vuelva usted mañana, criticando la burocracia de la España del siglo XIX. Por supuesto, también escribió otras cosas, crítica literaria, sobre todo de teatro, artículos de índole político. Y en cuanto a su vida, como buen representante del romanticismo, también tenía crisis internas, y una de esas crisis muy relacionada con asuntos amorosos le llevó al suicidio cuando tenía 27 años. Una vez vista la prosa del periodo romántico, vamos a pasar a estudiar algunas características generales y algunas obras particulares del teatro romántico. Con respecto a las características generales del teatro del romanticismo, podríamos citar 5, aunque todas ellas se resumen en una: la libertad de creación. Si lo comparamos con el periodo anterior, el siglo XVIII, en la literatura ilustrada, habíamos visto cómo el teatro neoclásico se basaba en reglas bastante estrictas, mientras que los románticos reaccionan ante esa falta de creatividad y buscan una libertad de creación absoluta. Aún así, el tema principal sigue siendo, como en la poesía o como en muchos de los subgéneros narrativos, el amor. Pero ese amor en el teatro está unido a un destino trágico. ¿Qué quiere decir eso? Que
ese amor los lleva inevitablemente a un destino en el que la muerte espera a los protagonistas. Son protagonistas trágicos por eso mismo. Además, respecto a la puesta en escena, destaca por la artificiosidad formal. Esto significa que los decorados, los efectos de luz y sonido son espectaculares para meter más aún al público en el desarrollo de la acción. Por supuesto, no se respeta la regla de las 3 unidades, como si se hacía en el teatro del periodo del siglo XVIII. Esas unidades de acción, tiempo y lugar desaparecen y tenemos obras de teatro en las que se multiplican las acciones, el tiempo del desarrollo de la acción dura mucho más que 24 horas y los lugares cambian de un acto a otro. Hay una mezcla absoluta, hay prosa y verso y también comedia y tragedia. Y, como decíamos antes, las obras están divididas en 3, 4 o 5 actos y tienen numerosas acotaciones explicativas que hacen que el lector o el director de escena puedan reflejar muy bien lo que el autor ha querido con esa obra. Vamos a centrarnos en 2 autores y 2 obras dramáticas románticas. Por un lado, Ángel de Saavedra o Duque de Rivas. El Duque de Rivas o Ángel de Saavedra es el autor de una de las obras más representativas del teatro romántico español, Don Álvaro o La fuerza del Sino. Sino como destino, un destino trágico, como hemos visto. Don Álvaro es un típico antihéroe romántico o héroe trágico romántico, ya que se enamora de Leonor, pero una serie de desdichadas circunstancias hace que mate a su padre, mate a su hermano y su destino lo lleve irremediablemente a la muerte, en este caso al suicidio. Otro de los grandes autores románticos es José Zorrilla, que revivirá y dará nueva vida al mito de Don Juan Tenorio. Como decíamos, José Zorrilla es el autor del Don Juan Tenorio, ese que se representa la noche de Todos los Santos. El argumento de esta obra lo tenéis aquí resumido. Podéis parar el vídeo si queréis para leer brevemente el argumento, pero básicamente es otro héroe trágico, otro héroe romántico, por ser un crápula, un vividor, y que la versión de José Zorrilla del siglo XIX se dulcifica un poco al final, como podéis comprobar al leer el argumento de la obra. Como os digo, podéis parar durante unos minutos el vídeo y leer con atención el argumento para contestar a las preguntas que vendrán a continuación.